Y lo que Dios pide que nosotros hagamos, y nuestra tarea consiste en ver más allá de lo que vemos. A ver si ver más allá de lo que vemos. Y ya explicaremos por qué. Allí está Jesús con los discípulos, y entonces allí él habla del Padre, y uno de los discípulos dice: muéstrenos al Padre. Y es cuando Jesús les dice: pero tanto tiempo con ustedes, y cómo así que no han entendido quién es el Padre. ¿Sí? Él estaba con ellos, pero ellos no lograron ver más allá, veían simplemente lo que estaba ahí y no lograron ver que Él era el Hijo de Dios y que el Padre estaba ahí. Y es cuando precisamente Jesús les va a mostrar eso y les va a decir: quien me ha visto a mí ha visto al Padre, reconoce al Padre, reconoce quién es Él. De tal manera que allí está un problema, y es que nosotros vemos lo que está ahí, pero lo que Dios nos invita a ver está más allá de lo que está ahí. Por ejemplo, cuando nosotros celebremos los sacramentos, uno más facilito, cuando celebremos el sacramento del bautismo, entonces lo que ve es cuando el Padre coge agua, le echa en la cabeza y le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que ve y eso es lo que oye. Pero dice que hay que ver más allá. ¿Qué es lo que hay más allá de eso? Que cuando se hace eso, ese niño se convierte en templo de la Santísima Trinidad. Y eso no está visible, eso no se ve. Pero es lo que ocurre. A través de echarle el agua y de las palabras ocurre eso otro. De tal manera que el catequista, ¿qué es lo que hace? El catequista lo que hace es primero entender para sí mismo ese misterio, y luego lo que hace es ayudarle al niño a comprender que cuando a él le echaron agua y le dieron el bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él quedó como templo de la Santísima Trinidad. Ve más allá de lo que nosotros vemos. Y por eso aquí Jesús se extraña, dice: ¿cómo así que ustedes no lograron ver? No lograron ver que Él estaba ahí, que estaba hablando precisamente de Dios Padre. Pero no es el único texto que pasa eso. Después de la resurrección, que hace poquito leímos el texto, entonces dice allí que Jesús va con los discípulos de Maús. Y los discípulos de Maús hablan con el Señor y dice: aquí a nuestro corazón y todas esas cosas. Y Jesús les dice: pero si no cabezadura, no lograron entender lo que Dios les quería decir. Y ellos no lograron descubrir que era el mismo que murió, es el mismo que resucitó, por más que iban caminando con Él. Lo reconocen en la fracción del pan, allí es cuando lo reconocen. De tal manera que, estimados hermanos, nosotros estamos llamados a que la gente pueda ver algo que es espiritual a través de aquello material que se tiene ahí. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es traducir a la gente para que vean lo que allí pues no está. Eso le pasó a Jesús, y por eso él después se llenó de tristeza. Hace la multiplicación de los panes, los 5.000, para 5.000 personas, y la gente muy aplauda, dice: este hay que coronarlo rey. Y Jesús dice que sintió tristeza. Dijo: ellos están contentos porque se llenaron el estómago, están contentos porque quedaron sin hambre, pero lo más importante no lo descubrieron. ¿Qué era lo más importante? ¿El multiplicar los panes? Lo más importante era descubrir quién había hecho eso, y era Jesús, y descubrir que es el Hijo de Dios. Y hoy pasa lo mismo. Hay gente que pide milagros por todas partes, entonces uno dice que hay milagros por todas partes, y incluso llaman milagros, pero no logran descubrir la acción de Dios. Y eso precisamente es lo que hay que hacer. Y esa será la tarea del catequista, que es ayudarnos a descubrir, ayudarnos a ver lo que hay más allá de lo que vemos. De tal manera que, como catequistas, pues, ¿qué hay que hacer? Primero, vivir la experiencia de Dios.
hay que tener esa experiencia de Dios. Luego de tener esa experiencia de Dios, lo que vamos a ayudar es a que otras personas tengan también experiencia de Dios. Entonces, como catequistas es verdad que hay que transmitir pues, unos conceptos y hay que el niño se aprenda pues, las oraciones, aunque eso realmente debería ser tarea de la casa de otras personas, esa parte sí. Pero lo otro que hay que hacer después es ayudarles a que el niño, cuando termine, sea una persona que ha hecho una experiencia de oración. No que dice oraciones, no que reza oraciones, sino que es capaz de tener experiencia de oración. Y no digamos que es que los niños no son capaces de eso, los que no somos capaces somos nosotros. Ellos tienen esa facilidad y esa capacidad porque no tienen tantos preconceptos y son capaces de llegar incluso a una intimidad muy grande con Dios. Yo recuerdo en una parroquia por las circunstancias que estaba en la misa y cómo lo hacía, uno no puede dejar la misa y hacer lo que sea. Estábamos en la celebración de la Eucaristía y había una niña sentada en el piso. Pero esa niña estaba transportada. Había que ver el rostro de esa niña. Sí, era el rostro que tenía, pero ese rostro tenía sus ojos cerrados y era una niña en comunicación con algo más de lo que estaba. Ya eso es a lo que hay que llevar, a que se viva una experiencia de oración. Hoy nosotros vivimos, y un sacerdote muy importante decía que lo habían invitado a cantidad de vigilias de oración. Una vigilia, desde las 8 hasta las 5 de la mañana. Dice, toda la noche cante, salte, baile. No quedaron 2 minutos de silencio para el encuentro personal. No quedaron. Y creemos que dice la Sagrada Escritura, creemos que por tanta palabrería, tanta cosa, se está haciendo la oración. No, es ahí entrar en esa comunión precisamente con el Padre. Cuando enseñan el Padre Nuestro, ¿qué es? Enseñarnos que viva la persona la experiencia del Padre. Catequistas no tienen el mundo fácil, porque cuando le dice el Padre y el niño dice sí, es como mi papá. La primera referencia que tiene es el papá. Y si el papá no es de las mejores calidades, porque es el que les pega, es el que llega borracho, es el que todas esas cosas, pues ayuden a mirar que Dios no es como el papá. Y a veces el catequista dice, uy, es que Dios es como el papá, dice, yo prefiero ser verdad. Y así por eso no. Entonces, de tal manera que, estimados hermanos, ahora, ¿eso cómo se hace? Una parte la hacemos nosotros, pero la otra parte, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Entonces, uno dirá una cosa, pero hay que pedirle siempre las luces del Espíritu Santo que haga precisamente la tarea. Nosotros hacemos hasta una parte, pero es el Espíritu de Dios el que hace precisamente la otra partecita que hay que hacer. Esta lectura de los Hechos de los Apóstoles después nos muestran cómo se fue formando esa primera comunidad. Entonces, la primera comunidad de los creyentes, pues aparece allí ese primer anuncio del resucitado. ¿Qué es lo que Jesús tiene que hacer? En primer lugar, convencer a los discípulos que resucitó. La tarea más importante de Jesús después de la crucifixión y después de morir es convencer a quienes, a San Pedro, a San Pablo, a San Juan, a los otros discípulos, convencerlos de que Él había resucitado. Siempre que ha llegado el cuento de que era no creyente, ¿quién es? Tomás. Dicen, Tomás el incrédulo. No, nosotros tampoco creyeron. Si San Pedro hubiera creído que Jesús resucitaba, no sale corriendo para el sepulcro a ver si era Jesús. No, tampoco creyó. Y por eso Jesús le toca en primer lugar convencerlos que Él resucitó. Estimados catequistas, ustedes tienen la tarea de convencer a unos cuantos bautizados, de los que van a misa y rezan el rosario, de que Cristo resucitó. ¿Por qué les digo? Porque nosotros tenemos
multitudes. Y como dicen algunos, son cuadras de gente que nos sigue en el Vía Crucis. Disculpe, ¿cuántos van a la vigilia pascual? Disculpe, ¿cuántos van después a vivir todo el tiempo de la Pascua? No aparecen. Allí muchos hasta la cruz y con tal que se quede allá mejor, con tal que se quede crucificado mejor. Por eso esa copa la tenemos nosotros, porque hemos agarrado todo esto, hace parte de una tradición larga, pero estimados hermanos, tómense la tarea de ayudar a convencer a la gente que Cristo resucitó, y no solo que resucitó, sino que también van a resucitar.